Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su canal. Espero de corazón que se encuentren súper bien, rebosantes de energía y listos para sumergirse en un nuevo vídeo que, se los prometo con total convicción, les va a robar más de una sonrisa y les va a mantener pegados a la pantalla. Hoy nos adentramos en un tema que sin duda alguna ha puesto a suspirar a más de uno, algo que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que para muchos fans incondicionales ha reavivado esa chispa de esperanza y romanticismo. Prepárense porque vamos a desmenuzar juntos una historia de amor que parece sacada directamente de las páginas de una novela. Una confesión que ha puesto de cabeza a todos los que seguimos de cerca las apasionantes vidas de estas dos grandes estrellas turcas que han conquistado el corazón de millones. Sí, sé que ya se lo imaginan. Hoy vamos a analizar con detalle esa emocionante y esperada demostración de afecto, esa inesperada y deliciosamente reveladora confesión de Demet Özdemir sobre Can Yaman, y todo esto en un contexto en vivo, ante los ojos del mundo. Así que si son de los que disfrutan de las historias de amor, de los chismes jugosos pero siempre con respeto, y por supuesto, de estar a la vanguardia de todo lo que sucede en el fascinante universo del espectáculo, este vídeo está hecho precisamente para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno a explorar cada rincón de este apasionante tema, les extiendo una invitación muy especial, una que me llena de alegría cada vez que la hago. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, los invito de todo corazón a suscribirse a nuestro canal. Denle ese toque al botoncito rojo que aparece estratégicamente por aquí abajo, activen esa campanita de notificaciones para que jamás se pierdan ni un solo vídeo nuevo que publicamos, porque como bien saben siempre tenemos algo interesante, relevante y apasionante que compartir con ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano, a lo que nos trae hoy aquí. Seamos absolutamente honestos, la relación, o la posible relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, para sus miles de seguidores a nivel mundial, una auténtica montaña rusa de emociones, expectativas y especulaciones. Desde el momento en que compartieron pantalla, demostrando una química que trascendía la ficción en la exitosísima serie Erkenci, la conexión entre ellos era tan palpable, tan magnética, tan innegable, que era sencillamente imposible para el público no caer en la tentación de especular. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles pero reveladores, la manera casi telepática en que parecían entenderse sin necesidad de pronunciar palabra alguna, todo en ellos gritaba a los cuatro vientos: aquí hay algo más que una simple amistad o relación profesional. Y el público, ese fiel e incansable observador del mundo del espectáculo, se enamoró perdidamente de esa posibilidad, de esa química desbordante que traspasaba la barrera de la ficción y se instalaba de manera poderosa en el imaginario colectivo. Durante un periodo considerable de tiempo, ambos actores optaron por mantener un perfil sumamente discreto respecto a cualquier tipo de especulación sobre su relación, alimentando deliberadamente el misterio y, seamos sinceros, haciendo crecer exponencialmente la expectación. Negaban, sonreían enigmáticamente, esquivaban las preguntas con maestría, y esa actitud, queridos amigos, lejos de apaciguar los rumores, solo servía para intensificarlos, para alimentar aún más la llama de la especulación. Pero la vida, y de manera muy particular el vertiginoso mundo del espectáculo, tiene sus propias y fascinantes maneras de sorprendernos, de darnos giros argumentales dignos de las mejores producciones. Y en esta ocasión, la sorpresa más grande, la que ha hecho vibrar a miles de corazones, vino envuelta en el regalo de una confesión en vivo. Imaginen ustedes la escena: un evento glamuroso, una entrevista exclusiva, o quizás un programa de televisión de renombre, donde las cámaras están encendidas, la atención está al máximo y finalmente la pregunta clave, la que todos esperaban escuchar, se plantea. La pregunta que todos, absolutamente todos, ansiaban escuchar la respuesta. Y ahí estaba ella, Demet Özdemir, radiante, emanando una seguridad en sí misma contagiosa, y con una sonrisa que, créanme, ya nos adelantaba a algo verdaderamente especial, algo trascendental. La pregunta, de una u otra forma, giraba indefectiblemente en torno a su conexión con Can Yaman, quizás sobre la posibilidad remota de un futuro reencuentro profesional, o más directamente sobre la naturaleza de sus sentimientos actuales. Y entonces, en ese preciso instante, ocurrió. Demet, con una autenticidad que desarma, sin filtros, sin rodeos innecesarios, lanzó una declaración que provocó un auténtico vuelco en el corazón de miles y miles de sus seguidores. No fue un simple y protocolario "nos llevamos muy bien", o un genérico "somos buenos amigos". Fue algo mucho más profundo, algo que resonó con la intensidad arrolladora de un sentimiento genuino y sincero. Confesó su amor.
Sí, amigos, así como lo escuchan, lo dijo. Quizás no utilizó las palabras exactas y directas de un te amo explícito, pero lo hizo de una manera tan elocuente, tan cargada de emoción, que no dejó lugar a la más mínima duda. Habló con total franqueza de la importancia que Kanyaman ocupa y ha ocupado en su vida, de la conexión especial e inquebrantable que comparten, de cómo él sigue siendo una persona increíblemente querida y relevante para ella. Y lo más impactante, lo que realmente conmovió hasta la médula, fue la forma en que lo pronunció, con una sinceridad abrumadora, con esa luz especial que solo aparece en los ojos cuando se habla de alguien que ocupa un lugar verdaderamente único y privilegiado en el corazón. Lo verdaderamente fascinante y destacable de esta confesión es que no se sintió como algo forzado, como una estrategia publicitaria calculada ni como una respuesta evasiva para salir del paso. Al contrario, se percibió como una auténtica liberación, un momento catártico en el que Demet decidió abrir de par en par su corazón y compartir con el mundo la magnitud de sus sentimientos. Es crucial recordar que estas personalidades públicas viven bajo un escrutinio constante, una vigilancia perpetua, y a veces el simple hecho de poder expresar sus verdaderos sentimientos, sin el temor paralizante del juicio público o de la especulación excesiva, es en sí mismo un acto de valentía admirable. ¿Y Kanyaman? ¿Qué podemos decir de Kanyaman en este contexto? Si bien en este evento particular la protagonista indiscutible fue Demet y su emotiva declaración, es absolutamente imposible no pensar, no imaginar, cómo habrá reaccionado él ante estas palabras. Si recordamos las entrevistas que él mismo ha concedido a lo largo del tiempo, siempre ha tenido palabras de profunda admiración y genuino cariño hacia Demet. Constantemente ha destacado su talento excepcional, su profesionalismo intachable y la excelente relación que mantuvieron durante las intensas grabaciones de la serie. Se rumorea, se dice, se comenta en los círculos del espectáculo, que la profunda conexión que sentían iba mucho más allá de lo meramente profesional, y esta confesión pública de Demet parece ser, para muchos, la prueba definitiva que esperaban, el sello que valida esas sospechas. Pero, ¿qué significa realmente esta contundente confesión para los miles de fans que siguen cada uno de sus pasos? Para empezar, es la validación absoluta de esa química tan especial que ellos ya habían percibido y que tanto habían anhelado ver fuera de la pantalla. Es la confirmación irrefutable de que esa magia que veíamos en cada escena no era simplemente producto de una gran actuación. Para una gran parte de sus seguidores, Demet y Kan representan la pareja perfecta, la pareja ideal, y esta confesión renueva y aviva esa esperanza latente de verlos juntos, no solo en el plano de la ficción, sino también, y quizás más importante, en la vida real. Es la chispa que enciende la imaginación, que los impulsa a soñar con un futuro donde quizás esta sincera confesión sea el primer y crucial paso hacia una relación consolidada y oficial. Además, esta situación tan mediática nos enseña valiosas lecciones sobre la compleja naturaleza de las relaciones humanas, incluso y especialmente en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo. Nos demuestra que a pesar de las cámaras omnipresentes, de la fama deslumbrante, de las distancias geográficas y de las presiones constantes, los sentimientos verdaderos tienen la increíble capacidad de persistir, de sobrevivir al tiempo y a las adversidades. Nos habla de la importancia fundamental de las conexiones humanas genuinas, de cómo una persona puede marcarte de una manera tan profunda y duradera que incluso con el paso de los meses o los años, el cariño, el aprecio y el amor permanecen intactos, esperando el momento propicio para resurgir. Podríamos pasar horas analizando cada una de las palabras exactas que utilizó Demet, el matiz de su voz, la expresión de su rostro en ese preciso instante. Cada detalle fue minuciosamente analizado por los fans más devotos y por los medios de comunicación. Se buscaron significados ocultos, trasfondos estratégicos, pero a veces la verdad es mucho más sencilla y a la vez infinitamente más poderosa, una confesión honesta y directa de un sentimiento profundamente genuino. Es precisamente ese tipo de momentos los que nos recuerdan que detrás de las grandes estrellas del cine y la televisión, detrás de los personajes icónicos que interpretan, hay personas reales, con corazones que aman, que sufren y que en ocasiones se atreven valientemente a mostrarlo al mundo, a pesar de las expectativas y los juicios. Esta emocionante demostración de afecto en vivo no solo acapara titulares por tratarse de dos celebridades tan increíblemente queridas y seguidas a nivel global, sino también porque rompe radicalmente con la habitual y casi obligatoria cautela que suelen mantener las figuras públicas a la hora de hablar de sus vidas privadas y sentimentales. Demet Özdemir, al hacerlo, se expone, sí, de manera vulnerable ante los ojos del mundo, pero al mismo tiempo se muestra auténtica, real y sobre todo, sincera.
Y es esa autenticidad, esa valentía para ser uno mismo, lo que al final del día, más conecta con nosotros como espectadores, como seguidores. Nos hace sentir que a pesar de la distancia, de las diferencias de fama y de estatus, compartimos algo fundamentalmente humano, algo verdaderamente real. Imaginen ustedes la pura emoción de los fans al presenciar ese momento histórico. Esa mezcla electrizante de sorpresa a alegría desbordante y, quizás, un poquito de envidia sana. Es como si estuviéramos siendo testigos de cómo nuestros personajes favoritos de una novela romántica cobran vida propia y comienzan a escribir su propia historia de amor fuera de las páginas impresas. Es ese tipo de contenido que, de verdad, nos hace volver a creer en el poder del romance, en la magia innegable de las conexiones humanas profundas. Es importante también recalcar que si bien la confesión de Demet Özdemir representó un momento cumbre, un punto de inflexión, la narrativa de su relación con Can Yaman ha estado salpicada de matices, de idas y venidas, de periodos de incertidumbre. Han existido rumores de separaciones, de reconciliaciones inesperadas, e incluso de la supuesta involucración de otras parejas en la historia. Pero en estos instantes cruciales, cuando se produce una declaración tan contundente y emotiva, todo lo demás, todas esas especulaciones y rumores previos, tienden a desvanecerse. La atención se centra de manera natural en la esencia, en el sentimiento puro y transparente que ha sido expresado. Y ahora, reflexionemos por un momento sobre la profunda influencia que este tipo de eventos mediáticos tienen. No se trata simplemente de entretenimiento superficial. Estas declaraciones públicas, tan sinceras y valientes, pueden inspirar a innumerables personas a ser más abiertas y honestas con sus propios sentimientos, a no tener miedo de expresar lo que sienten por las personas que aman y que son importantes en sus vidas. En un mundo que a menudo nos empuja sutilmente hacia la reserva y la contención emocional, estos actos de valentía sentimental son, sin duda alguna, un soplo de aire fresco y revitalizante. Así que, para recapitular y consolidar las ideas principales, lo que vivimos con la emocionante confesión de Demet Özdemir sobre Can Yaman en vivo fue un evento cargado de una intensidad emocional arrolladora, de una esperanza renovada y de una reafirmación poderosa para la legión de fans que los apoyan. Fue una demostración irrefutable de que la química que tanto admiramos en pantalla era, al menos en una parte significativa, completamente real, y que el cariño, la conexión y el aprecio entre ellos trascienden las barreras de la ficción. Demet Özdemir decidió abrir su corazón, y al hacerlo, nos regaló un momento verdaderamente inolvidable que ha generado un torrente de comentarios, análisis y sobre todo, un sinfín de emociones compartidas. Ha sido un placer absoluto y un privilegio desmenuzar con ustedes este apasionante tema, analizando cada detalle y cada emoción. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando, escribiendo y preparándolo con tanta dedicación. Me encantaría profundamente saber qué piensan ustedes sobre esta sorprendente y emotiva confesión. ¿Les tomó por sorpresa? ¿Esperaban algo así? ¿Consideran que esta confesión es el preludio de una relación oficial entre ellos? Por favor, no duden en dejarme todos sus comentarios, sus opiniones más sinceras, sus propias anécdotas si las tienen. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y saber qué está pasando por sus mentes y sus corazones. Y si, como a mí, este vídeo les ha gustado, les ha resultado interesante y les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden dedicarle un valioso clic a ese botón de me gusta. Un simple gesto que me ayuda enormemente a saber que estoy cumpliendo con sus expectativas, que les estoy aportando contenido de calidad y que voy por el buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que también disfrutan de estas fascinantes historias del mundo del espectáculo y que les gusta estar siempre al día de las últimas noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratuito y les asegurará no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de contenido exclusivo y análisis profundos. Muchísimas gracias de verdad, por acompañarme hasta el final de este recorrido. Ustedes son, sin lugar a dudas, el mejor público que un creador de contenido podría desear. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes, más análisis profundos y por supuesto con toda la pasión que sentimos por todo aquello que nos encanta. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura audiovisual.